que lógicamente lo pondría en nuestro conocimiento. De cualquier forma, las ha recogido con interés, repito, en tanto en cuanto son propuestas, como siempre, las que venimos haciendo desde nuestra fuerza política, con un sentido absolutamente positivo y propositivo para resolver los problemas. Yo quiero destacar que entre esas propuestas, 4 o 5, para nosotros son las más importantes desde el punto de vista de lo que está sufriendo tanta gente en España. La primera es un plan de choque contra el paro que hemos presentado y que tenéis ahí en concreto, y donde además planteamos, además de ese plan de choque, un plan de empleo global con un debate parlamentario donde se haga un pleno monográfico con todas las fuerzas políticas y con invitación a los sindicatos y fuerzas sociales para poder realmente dedicar al menos un día en el Parlamento para hablar de futura creación de empleo en nuestro país. Tiene que haber necesariamente huecos, los hay, para generar empleo y, por tanto, es una de las propuestas que hemos planteado. La segunda cuestión es un plan de reforma de vivienda. Ya es conocida la posición esa de nuestra organización. Creemos que es muy importante un plan de climatización de viviendas que resolvería varios problemas. El primero de ellos es que acabaría con una parte, es un plan subvencionado, lo que le planteamos por el Estado, de tal manera que acabaría con una parte importante de la economía sumergida, del trabajo negro, y ayudaría a dinamizar el empleo en un sector como es el sector de la construcción, de los que más han sufrido el desempleo en España después del estallido de la burbuja. La siguiente cuestión que hemos planteado es un tema, si queréis, de alta sensibilidad para nosotros. Es el tema de los desahucios, la gente que están echando de su casa, que además se queda debiendo dinero al banco y que además no tiene dónde ir, ¿no? Ya sabéis que el ritmo de desahucios que se están produciendo en este momento en España está en 532 aproximadamente cada día, que van ya más de 350.000 desahucios desde que empezó la crisis y, por tanto, es un tema que sigue teniendo tanta alarma o más como podía tener al principio. Nosotros hemos planteado que si se constituye una comisión interministerial, queremos y creemos que desde el punto de vista democrático es imprescindible que estemos participando todos los grupos políticos en si se va a plantear alguna solución realmente al tema de los desahucios, de acabar con los desahucios en España. Así se lo hemos manifestado y además queremos que especialmente estén también las asociaciones que son las que están dando la cara, las que están defendiendo directamente en la calle y encerrándose y también plantando cara a los desahucios, y son las plataformas contra los desahucios que hay constituidas y, por tanto, sus representantes deben estar sin ninguna duda en ese acuerdo, porque sin la mano de ellos será muy difícil que podamos de alguna manera llegar a concretar propuestas con toda la crudeza que tienen y conocer la crudeza que tienen las mismas. Nosotros, por nuestra parte, lo que estamos planteando es la supresión de las ejecuciones. Es decir, se acabe con la ejecución de desahucios en las viviendas, especialmente en todas aquellas entidades financieras donde hemos puesto recursos de los ciudadanos. Nosotros no creemos que tenga que ser el Gobierno y indirectamente el conjunto de ciudadanos que nos hace corresponsables de desahucios que se están produciendo por entidades donde la mayoría, en este momento, de participaciones las tiene el Gobierno con recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y planteamos que frente a echar a la gente a la calle existe la figura del alquiler social, porque la gente que se echa a la calle es la gente que ha perdido el empleo, la inmensa mayoría de la gente tiene voluntad de pago, pero no puede y, por tanto, es un imposible. El alquiler social sería una solución que es la que planteamos en la propuesta y la que vamos a continuar defendiendo. Y también la dación en pago como en segunda opción para aquella gente que lo considere oportuno, desde luego la dación en pago, y que con la entrega de la vivienda se acabe definitivamente la deuda que tienen con la entidad. Pero sigo poniendo el paréntesis en el alquiler social, que me parece que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico son los dos grandes elementos que de alguna manera dan credibilidad plena a la propuesta que venimos haciendo desde Izquierda Unida desde hace tiempo. Y al mismo tiempo que con el stock de viviendas que está pasando al Banco Malo se pueda crear una agencia de vivienda pública que pueda servir también al Estado para impulsar la vivienda de alquiler. Quiero concluir diciendo que le hemos planteado también como elemento importante, por la alta sensibilidad que tiene para nosotros y por el sufrimiento que crea, creo que a nadie se nos escapa que cada vez hay más de exclusión social, que cada vez hay más pobreza y que cada vez hay más gente que va a los contenedores a buscar comida, que es urgente, que es ya inmediato la actuación por parte del Gobierno de un plan de lucha contra la pobreza, y que a través de los ayuntamientos se podía hacer, y de los centros de servicios sociales que están en todos los ayuntamientos de España, se podía hacer un plan directamente a partir del propio Gobierno
que nosotros hemos cuantificado en 1.500 millones de euros, para que de alguna manera se actúe de una manera sólida sobre la gente que ya tiene hambre, tiene problemas de comer, de la primera necesidad básica del ser humano. Y, por tanto, en ese sentido, se lo hemos planteado también como una necesidad importante, más allá de que a través de algún ministerio también se actúe con las empresas agroalimentarias, con esos productos excedentarios que tienen, esos productos que van caducando y que cuando llega un momento determinado la gente ya no les compra porque están a pocos días de caducar, y, por tanto, se puede articular con las organizaciones no gubernamentales, ministerio y esas empresas, articular también algún mecanismo a partir del Estado con esos bancos de alimentos para intentar de alguna manera resolver un problema que no tenía por qué estarse produciendo en este momento en nuestro país. Y finalmente, en todo el paquete de propuestas que le hacemos, lógicamente tienen cuantificación económica, especialmente los planes contra empleo y dinamizar la economía, y lo que le planteamos son dos líneas concretas que ellos consideran que están haciendo, pero que nosotros consideramos que son insuficientes. Hay que luchar contra el inmenso fraude fiscal que hay en España, y hay que actuar de una manera decidida, incrementando recursos en la agencia tributaria y utilizando todos los medios públicos que además tiene el Estado para situar en la cabeza de la gente que quien defrauda a la hacienda pública está defraudando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Se pueden hacer campañas también, además de la actuación coercitiva del Estado, campañas de concienciación hacia la gente. Y la segunda cuestión es que tenemos que ir a una fiscalidad más progresiva, de tal manera que se puedan obtener recursos suficientes para resolver las propuestas, repito, positivas de creación de empleo que venimos a plantear en esta reunión con el presidente del Gobierno. Decir que, como anécdota, si queréis, importante, le hemos dicho que no podemos entender que no se pueda poner en este momento un impuesto de sociedades de 35 puntos en concreto, sabéis que el máximo está en 30, a las empresas que tienen beneficios por encima del 1.000.000 de euros. Es decir, yo creo que los empresarios deberían entender que pueden pagar perfectamente 35 euros de cada 100 que ganen en el impuesto de sociedades para contribuir socialmente con esta situación, repito, tan dura que tenemos en este momento de crisis en nuestro país. Y ya finalmente, también están recogidas en el documento algunas propuestas relativas a la Unión Europea, donde planteamos tres concretamente. Una que tiene que ver con nuestra propia deuda y que es interna en este caso, y que planteamos una auditoría a la deuda para ver qué deuda es ilegítima. Planteamos que se tiene que hacer más hincapié en la Unión Europea para suprimir los billetes de 500 y acabaríamos con una parte de ese negocio negro que está en los subterfugios, y que cada vez que vemos que sale alguna acción aparecen los billetes de 500 en los maletines, y que esto es dinero negro. Y de esa manera se acabaría con esta evasión fiscal que se está produciendo de recursos. Planteamos que tienen que insistirse en el Banco Central Europeo, en la Unión Europea, para que compre deuda directa a los países, y además al Banco Europeo de Inversiones para que haya políticas activas europeas de inversión para generar riqueza y generar empleo. Son medidas que tienen que ver con la propia Unión Europea. Y una última medida, y es que el Gobierno debe poner toda la carne en el asador para que el presupuesto del siguiente sexenio en la Unión Europea sea más alto que el actual, donde están las posiciones de Angela Merkel, que pretende todavía reducir el ya raquítico y exiguo presupuesto de la Unión Europea, que en este momento está en el 1,04 del Producto Interior Bruto. Lo quieren llevar al 1%, y nosotros creemos que si queremos unión política y unión económica y queremos vertebración social y territorial, el presupuesto de la Unión Europea es importante que se incremente con la aportación, naturalmente, de todos los países que somos miembros de la Unión. Síntesis, estos han sido los elementos más importantes, y termino diciendo que los recoge con receptividad, que los van a estudiar y que, por tanto, en esa confianza nos quedamos de que podamos haber contribuido hoy a que vea una realidad también probablemente distinta de nuestro país que la que puede tener en este momento en la cabeza el presidente del Gobierno. Sí, yo quería preguntarle, ha dicho que el presidente ha acogido las propuestas con receptividad. Yo quería preguntarle si ha concretado, por ejemplo, en el asunto de desahucios, hasta dónde está dispuesto a llegar, y si también está dispuesto a que Izquierda Unida se sume, o Izquierda Plural se sume a la mesa de negociación donde por el momento están el Gobierno y el Partido Socialista. ¿Se ha visto al menos alguna acogida en ese asunto? Y también quería preguntarle por el asunto de la reforma fiscal y demás, si le ha comentado en algún caso si va a proceder a algún tipo de reforma fiscal en esta legislatura o no. Y en último término, esta es la tercera entrevista que tiene con un presidente del Gobierno, tuvo dos con Zapatero y una con Rajoy. Quería preguntarle por las diferencias que ha podido encontrar, más allá, lógicamente, de la coyuntura, que es distinta, y de que el color del Gobierno es distinto. Gracias.
Bien, la primera, no, lo dije al principio, ¿no? Nosotros le hemos planteado que por un concepto democrático, de respeto democrático, no se puede tomar una decisión sobre el tema de desahucios sin consultar con los afectados y especialmente con todos los grupos del Parlamento. Lo contrario, me imagino que sería muy mal visto, porque además es intentar darle un baluarte a quien, al PSOE, que es responsable de 300.000 desahucios mientras ha estado gobernando en este país. Y yo creo que hay que ir más allá y hay que tener respeto democrático a la Cámara y, por tanto, a todos los grupos que estamos en la Cámara, sin excepción, repito, y con participación de las plataformas para poder hacerse. No hay compromiso concreto no ha habido ninguno, pero únicamente lo he dejado encima de la mesa para que lo puedan ver. La segunda cuestión, sobre reforma fiscal, no ha habido tampoco ninguna medida concreta. Ha dicho únicamente que lo van a estudiar. Están luchando contra el fraude, que están haciendo modificaciones en temas fiscales. Yo le he planteado que son insuficientes, que se puede ir más allá, con esa anécdota que he dado antes, no anécdota, es importante, el incorporar un 35% a los que tienen más de 1 millón de euros de beneficio en nuestro país significaría recaudar 13.400 millones de euros para la hacienda pública. No es ninguna tontería, es un dato importante que puede avalar políticas de generación de empleo. Pero no, compromiso, repito, lo que ha planteado es que se van a estudiar los temas y yo le he puesto a disposición nuestros técnicos también y al propio Ministerio, por si lo considera oportuno en un momento determinado, cualquiera de las propuestas, ir a explicar ya las tripas de la misma, porque lógicamente hoy únicamente hemos dejado, como bien tenéis en el documento que tenéis ahí, pues un poco los titulares de cada una de las medidas. Y finalmente la entrevista, diferencias entre entrevistas, bueno, todas han tenido mucha extensión, han sido altas, tanto las que tuvimos con el gobierno de Rodríguez Zapatero, dedicados más tiempo que el que estaba previsto, y con Rajoy pues se ha mantenido la misma constante. Yo digo que ambas han sido francas, yo creo que ha habido sinceridad en las opiniones dentro de las discrepancias. Y bueno, pues Zapatero, por ejemplo, pues puedo decir que tenía mucho miedo y estaba muy asustado en alguna de las que tuve con él, pues con la intervención, que se hiciera intervención en España por parte de la Troika, ¿no? No hago ningún comparado, no es esa la cuestión que para compararlo en este caso con la posición que tiene el señor Rajoy, pero que sí hemos repasado, lógicamente con dos perspectivas diferentes. Una es de un presidente del Gobierno que gana unas elecciones frente a una política de un partido determinado que está anteriormente, y la otra es un presidente del Gobierno que está defendiendo la gestión suya de gobierno de aquel tiempo, y que yo soy de los que opinan de que ha hecho mucho daño en este país, precisamente no haber actuado y haber tomado medidas determinadas y haber dejado hacer en un momento determinado de la historia para que hayamos llegado a una situación tan dura como la que tenemos. Por tanto, si puedo comparar las dos, repito, las comparo en cuanto a la franqueza, la sinceridad y mantener una discrepancia de manera democrática, tranquilamente, y desde luego en la parte que a nosotros nos toca, aportaciones propositivas en las dos que tuvimos con Rodríguez Zapatero y aportación propositiva en la que hemos tenido con el presidente del Gobierno del Partido Popular. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por dos cuestiones. La primera, por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y segundo, no sé si ha dado tiempo en esta entrevista a conocer las nuevas previsiones de la Comisión Europea sobre la situación, sobre el futuro de la situación económica española, que es mucho más negativa de lo que había previsto el Gobierno. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto retrocede un 1,4 en 2013 frente al 0,4 que había previsto. Gracias. Sobre la parte primera, yo creo que la valoración de otro país, de unas elecciones en Estados Unidos, bueno, tenemos una relación, lógicamente, también comercial con este país. Lo que nosotros nos gusta valorar estas elecciones en función de los resultados que se vayan a producir. Hubo valoraciones muy altisonantes que se hicieron en el anterior proceso con respecto a Obama. Creo que luego hubo también frustraciones, y dentro de cada uno podemos tener nuestras propias afinidades. Es mejor que valoremos esta situación en función de los hechos concretos, de lo que vayan a acontecer, especialmente no solamente en relación con el mundo de la carrera de armamentos y estas cuestiones que son importantes, sino en la relación también que van a tener con respecto a nuestro país las políticas de Estados Unidos. En función de esa relación que vayamos viendo, de esa actuación a lo largo del tiempo, haremos la valoración de si han sido positivas o no en este momento el resultado electoral en Estados Unidos. Y la siguiente cuestión, hemos hablado globalmente. Sí, él conoce y yo conozco y conocemos todos el dato de la Comisión Europea de que, bueno, de alguna manera desbarata, como ya se venía anticipando por parte de otras instituciones, lo que son las previsiones que el Gobierno ha hecho macroeconómicas en las cuentas para el año 2013 y 2014.
El análisis que yo le traslado al presidente de este punto de vista es que todas las medidas que se están adoptando en este momento no están resolviendo el problema del déficit, están agudizando los problemas del consumo en España, están detrayendo el consumo de manera importante, están acelerando la destrucción de empleo y por este camino no vamos a ninguna parte. Más, le he puesto hasta como un ejemplo, si queréis, personal, de decir, no es que pretenda personificar lo que es la situación, pero sí, de millones de personas en nuestro país, pues le he contado una anécdota de que tengo 2 hijos, con carreras universitarias ambas por aquella cultura que teníamos en el campo de que nuestros hijos pudieran estudiar para poder aportar a la sociedad lo que pudieran y ganarse después la vida, y después de tener las carreras universitarias, pues una se marcha del país probablemente y el otro pues está en el paro. Esta situación es la que le he intentado expresar o poner de manifiesto, si queréis, personalmente, que cuando sube el número de parados en España no nos alegramos porque estemos en un partido que le estamos haciendo oposición al gobierno. Al contrario, nos entristecemos porque nosotros también estamos siendo directamente afectados, nuestra gente, nuestros amigos, nuestros compañeros, y que eso no es futuro para este país. Y por tanto que hay que mojarse, hay que arremangarse, hay que enfrentarse a poderes económicos si es necesario, pero este país puede salir para adelante y desde luego esta crisis no se puede resolver únicamente en favor de los poderosos y se tiene que resolver en favor no de los bancos, sino de las personas esencialmente, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle de nuevo con el tema de los desahucios. ¿Cree usted que el presidente Mariano Rajoy tiene la sensibilidad suficiente para acatar este problema lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que son 500 desahucios diarios? Muchas gracias. Yo lo he intentado en un momento de la conversación de situarlo en la gente que está recogiendo comida en los contenedores, que es gente que ya está desahuciada completamente, ¿no? Y el drama que supone que a la gente la echen de su casa y que además se queda debiendo dinero. Yo creo que la sensibilidad, no sé en qué nivel sensibilidad podemos decir, pero esa la vamos a ver en las medidas. Si de verdad quieren coger el toro por los cuernos y quieren entrar en serio en el tema y se transforman las hipotecas leoninas, que todo el mundo sabe que el precio de la vivienda se disparó en un 210%, el último dato que tenemos, sobre el valor natural que deberían haber tenido las viviendas en nuestro país si no se hubiera producido esa especulación, que son cantidades que además para mucha gente es imposible de pagar, con los salarios que tienen y no digamos los que están parados. Entonces, las actuaciones que se vayan a tener, y además son temas de hoy para mañana, las actuaciones que vaya a tener, veremos la sensibilidad que puede tener el presidente del Gobierno con respecto a este tema. Yo creo que ningún ser humano puede ser insensible a esta situación. Me parece que es dramático, hay que ponerlo sencillamente en nosotros mismos. Que nos podamos situar en que nos echan de la casa, que te quedas en la calle y que no tienes dónde salir, ¿no? Y esto, yo creo que cualquier ser humano debería ser receptivo a esta situación y hay posibilidades para resolverlo sin ningún tipo de dudas y en ese camino es donde tenemos que ponernos los acentos y el punto de encuentro. Yo quería preguntarle en relación a los desahucios si ha salido a colación en la conversación el hecho de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista apoyaron a Izquierda Unida en la anterior legislatura en ninguna de las iniciativas que defendió en el Congreso para resolver el tema de los desahucios. Y si teniendo en cuenta que ahora los dos abanderan la lucha contra los desahucios, con las diferencias lógicas, si el Gobierno está verdaderamente dispuesto a contar con Izquierda Unida para frenar este problema. ¿O piensa usted que simplemente será receptivo, pero tomará las medidas que ellos consideren oportunas? La explicación de detalles de que hemos presentado enmiendas y propuestas y proposiciones no de ley, tanto en este periodo de gobierno nuevo como con el gobierno anterior, y los votos que han tenido los conoce perfectamente el señor Rajoy. No hacía falta que se lo explicara con detalle. Él sabe que nosotros no solamente hemos estado en la iniciativa política en el Parlamento y parlamentaria, sino que estamos también, y algunos podemos dar fe de ello, con la gente en la calle cuando la van a echar de sus casas. Y mucha gente de nuestra organización está dando testimonio cada día de esa lucha para que no echen a la gente de su casa. Él sí sabe y debe saber que nosotros hemos estado en la calle, en la institución, y que hoy pretender, repito, por la puerta de atrás intentar un acuerdo con un partido político que es responsable de 300.000 desahucios en España, me parece que eso diría muy poco desde el punto de vista democrático y además de dar solución con toda la gente que tiene que opinar en este asunto y especialmente las asociaciones. Por tanto, yo espero que se resuelva positivamente esta situación y que no sea una cuestión de un acuerdo bipartidista, que me parece que diría muy poco en este momento del presidente del Gobierno ante un tema tan grave como es el tema de echar a la gente de sus casas cuando hay alternativas perfectamente posibles
humanas y económicas, como me dije anteriormente, ¿no? Sí. Sí, gracias. Ha comentado que ha visto distinto al presidente Rajoy respecto a una intervención en España sobre cómo veía a Zapatero, que le veía asustado. Me gustaría saber si han tenido ocasión de hablar sobre ese posible rescate y que si nos podía dar más detalles de por qué ha visto al presidente más tranquilo. No sé si le ha trasladado que de momento no va a haber rescate, que se puede descartar, o su valoración. Gracias. No, de la parte del rescate no hemos hablado. Me refería asustado es que Zapatero me trasladó en la segunda reunión que tuve con él, la gran preocupación que tenía, que era mucha preocupación, y tenía miedo al rescate. De hecho, pues uno de los argumentos que él utilizó en mayo del 2010 era la preocupación de no aceptar las imposiciones de Bruselas en base al temido rescate que entonces ya se planteaba, ¿no? Hoy no hemos hablado del rescate, sí hemos hablado de que un país no puede estar manteniendo un déficit tan alto, una deuda creciente y especialmente los intereses que están formando parte de una de las partidas más importantes del presupuesto, como bien sabéis, 38.600 millones de euros que pagamos de intereses por la deuda que tenemos en España. De ahí que las propuestas, algunas de las que hemos planteado, son propuestas que caminan en una idea de que consigamos independencia económica para tener independencia política. Eso es importantísimo y la vía la conseguimos por la vía de la lucha contra el fraude y la reforma fiscal progresiva. Por esa vía podemos acabar con esa dependencia del déficit que tenemos importante en España y que nos sigue acumulando deuda y, por tanto, intereses, y además podemos plantar cara a la Unión Europea para plantear de alguna manera renegociar situaciones de, si hacemos esa auditoría de deuda, de ver qué parte puede ser ilegítima y, evidentemente, también llevaría, lógicamente, ilegitimidad de intereses. Pero para eso también necesitamos autonomía económica para tener independencia política. Y reitero, eso viene por la vía de lucha contra el fraude y la reforma fiscal progresiva. Se ha desfiscalizado la hacienda pública en España en los últimos años, hasta el punto de que, por ejemplo, el presupuesto de este año es un presupuesto equivalente al presupuesto de hace 9 años. Eso da una idea de lo que se ha desfiscalizado la hacienda pública. Y se ha desfiscalizado por el estallido de la burbuja, cierto, pero no menos cierto porque se han hecho rebajas fiscales a los beneficios del capital, porque se han suprimido impuestos como el de patrimonio, porque se han hecho actuaciones como mantener la SICAP al 1% y, en definitiva, porque se han debilitado la hacienda pública conscientemente en un tiempo aparente de bonanza económica, y hoy estamos pagando las consecuencias de esas políticas irresponsables que han hecho los distintos gobiernos, por cierto, con apoyos de algunos partidos nacionalistas. Pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día.